Listo. Bueno, continuando con la clase 4, vamos hoy día a ver lo que es un poco de las razas que también se les mandó de tarea, ¿sí? Entonces, más o menos solo vamos a ver un poco de una descripción en fotos, ¿sí? Entonces, las características en sí de los animales que nosotros necesitamos tener para producción, pues tenemos que ver que sean bien conformados, ¿sí? Longilíneos, como dice, que tengan las capacidades para la producción deseada. Entonces, en base a esto, las razas más conocidas tenemos la Aussie Red, ¿sí? No sé si algunos han visto esta raza. Tenemos la Ayrshire, que se está trabajando actualmente mucho ya en el tema del trópico con esta raza, ¿sí? Estamos con la raza Berrenda, esta es una raza española, no existe acá en el Ecuador, ¿sí? La raza Bretona, para conocimiento, igualmente casi ya no hay. La raza Busa son de otros países, ¿no? Que se utilizan, pero para conocimiento igual se les ha puesto para que tengan en cuenta. ¿Alguno tiene una pregunta sobre esas razas? Me dice igual. La raza canadiense, media parecida a las Jersey de acá, ¿sí? Las Dutch Belted, estas son igualmente europeas. ¿Esta qué sería? ¿Una raza taurina o una raza Indicus? ¿Se acuerdan que yo les dije dos tipos de raza? A ver, Eric. Ese es un Bostaurus. Bueno, ya nos ganaron respondiendo. Es un Bos Taurus. Sí. Acuérdense que ese es un Bos Taurus. Ya vamos a ver un Bos Indicus. Eran los que tenían la jorobita, ¿no es cierto? Que venían de climas cálidos. Ingeniero, ¿cuál es la raza, la mejor raza lechera? Todas son buenas. Ya depende el medio donde se quiera desempeñar con estos animales. Depende la zona, la altitud, tipo de pastos. Pero de acuerdo a estadísticas, el Girolando, que es un cruce, ¿no es cierto?, entre el Holstein y el Gir, es un animal que ahora ha sobresalido bastante en producción lechera, es la campeona mundial, con 121 litros por día. Un Girolando, ya vamos a ver cuál es la Girolando. ¿Sí? Fleckby, esta es la raza conocida también como Simmental, ¿sí? También se le conoce como Fleckby, también ya existe aquí en el país, es una raza de doble propósito, leche y carne, ¿sí? Es la conocida Fleckby o Simmental. La Frisona, ¿sí? O la Holstein Friesian, que le conocen todos, ¿no es cierto? Ahí está la Frisona o las vaquitas de Machachi, las más conocidas. Tenemos la Croninga, esa no existe acá, Groninga, ¿sí? La Guernsey, esa sí. Esa sí existe acá en la zona de Machachi, en lo que es la parte alta, en Tulcán, ¿sí? En Carchi, Ibarra, por ahí existen. Estos animales son muy buenos para lo que es la producción de quesos, yogures, porque tienen muchos sólidos en su leche, proteína. ¿Sí? Tenemos esta raza Iguara, ¿sí? Esta no existe acá. Esta tampoco, Irish Moilet, ¿sí? Son razas europeas, taurinas también. Esta sí existe acá, la Jersey, ¿sí? La conocida la Jersey, tanto en la sierra como en la costa. Es una raza muy buena para producción lechera, son animales muy compactos, ¿sí? De muy buena capacidad metabólica y producción. Se desempeñan muy bien en estos ambientes del trópico. Tenemos la Kerry, esa no existe acá. La Lineback, tampoco, ¿sí? Bueno, esta es como para que tengan un concepto general, ¿no? La Montbélier, esta sí existe aquí en el Ecuador, tanto en la sierra como en la costa. Igualmente es un animal para producción lechera muy bueno, pero para lo que es también producción de destetes como carne, es una buena ganancia de peso la que dan estos animales.
buena conversión alimentaria. También es un animal considerado como para doble propósito, ¿sí? Están en el ranking del tercer puesto en lo que es ganancia de peso, para lo que es producción de carne. El normando, también tenemos aquí, ¿sí? Una raza de producción de leche también y carne, doble propósito. Esta no existe acá, Norwegian. El pardo suizo o el bron suiz, ¿sí? Esta sí existe aquí en el Ecuador, en la sierra y en la costa, igualmente cruces muy buenos. Tenemos la Randall, la Shorton Milk. Esta también tenemos acá en la zona de la costa, en la zona del oriente, en la zona de la sierra igualmente. Muy bueno para producir sólidos como proteína, grasa para elaboración de quesos. El Simmental, como les decía, se vuelve a repetir, el Simmental o el Fleckvieh, ¿sí? Un animal muy robusto, como le ven. Es un animal compacto, casi de una característica cuadrangular, ¿sí? Netamente en producción de carne, pero también tiene un desarrollo de sus mamas, o sea, de su ubre, para producción de leche, o sea, que produce terneros pesados al destete, ¿sí? Tenemos el rojo sueco, que también ya está introduciendo bastante acá en la zona y en la sierra igualmente. Ahí está lo que les hablaba, la campeona mundial, Girolando. Bueno, esta no es la campeona, pero esta es la raza campeona, es la raza Girolando. Se logra por un cruce, que ya vamos a ver más adelante los cruces. La raza Gir, ¿sí? Entonces, de este cruce del Gir con el Holstein, hacemos el Girolando, ¿sí? Entonces, esta es la raza Gir. Tenemos más adelante la raza Sahiwal, ¿sí? Han escuchado en Santo Domingo de Rey Sahiwal, ¿sí? De Chino Wong. Esta es la raza con la que ellos iniciaron los cruces, con sus vacas Holstein, con sus vacas Jersey, con sus vacas Suiz, comenzaron a hacer cruces con este tipo de toros Sahiwal que los trajeron directamente de Brasil. Entonces, una raza muy buena para lo que es la resistencia al trópico, a los parásitos, al lodo, el clima fuerte. Pero comparado con el Gir ahora, el Gir le da muchas ventajas, ¿sí? Tenemos ahora ya el Gir, que ya el Sahiwal ya casi no se lo ocupa. El Holstein, ¿sí? Entonces el cruce del Holstein, este es el Holstein Friesian, más conocido, tenemos el rojo y el negro. Al cruzar con un toro, estas vacas con un toro Gir, hacemos el Girolando, ¿sí? Pues ya vamos a ver los grados de sangre también. En lo que es carne, tenemos el Brahman rojo y Brahman gris, ¿sí? También existe un Brahman negro que casi ya no se ocupa mucho, ¿sí? Pero son animales que por su resistencia y por su ganancia de peso muy precoz, son muy utilizados todavía hasta en cruces, ¿no? La raza Nelore, ¿sí? Entonces han visto para la zona ya más baja, para lo que es esmeraldas, guayas, tenemos ya el Nelore. El Angus rojo y el Angus negro, ¿sí? Que se está utilizando mucho con los cruces de Nelore y con Brahman, ¿sí? Para lo que es carne. Y se está haciendo ya los cruces de Brangus, que ya es considerado una raza. Entonces el Angus, ¿sí? Este tipo de toros cruzados con vacas Nelore o con vacas, digamos, con vacas Brahman, ¿sí? O a su viceversa, ¿no? Toros Brahman cruzados con vacas Angus nos van a dar animales de este biotipo, ¿sí? En rojo o en negro. Entonces son los conocidos Brangus y son los más selectos actualmente para lo que es la carne, la producción de cortes comerciales sobre todo. Bueno, esto no es una interacción en clase que hacíamos anteriormente, pero pasando ya a lo que es las categorías dentro de una ganadería, ¿sí? Para que ustedes conozcan más cómo se debe llevarla o conocer las categorías. En una finca ganadera, ¿sí? Bovina, sobre todo tanto de leche como de carne,
Ustedes tienen que manejar los animales por categorías. ¿Sí? Pues tenemos la categoría de terneras. Tenemos la categoría de terneras, está entre 1 mes a 6 meses más o menos. ¿Sí? Se le considera ternera. A la vaquilla, que se le puede llamar también fierro o vacona, ¿sí? En la sierra, por ejemplo, les dicen fierros. Si alguien se va a dedicar, por ejemplo, a trabajar con ganaderías en la sierra, entonces le pueden decir, venga ingeniero, venga doctor, deme chequeando las fierros. Entonces usted va a decir tal vez, ¿qué está hablando? ¿De qué yo vine a ver los animales? Pues no es que él se está refiriendo a que vaya a ver usted una chatarra o cosas viejas, sino que se está refiriendo a las vaquillas, a las vaconas que están dentro de los 6 meses a 1 año de edad. ¿Sí? Las vaquillas fierro. Los vientres, ¿sí? Los vientres son los animales que están próximos a reproducción, ¿sí? Podríamos decir que tenemos, depende de la crianza, animales desde los 14 a 18 meses que ya pueden entrar ya a reproducción. Y a eso se les conoce como vientres. ¿Por qué? Porque están disponibles su vientre todavía para producir una gestación, ¿sí? Y por ende una nueva lactancia o un nuevo ternero para lo que es producción de carne. Entonces, tenemos la siguiente categoría que es las vacas secas, ¿sí? Entonces, vimos ya en la anterior clase lo que era el periodo de transición y hablábamos de un periodo seco. ¿Cuánto duraba el periodo seco? ¿Alguien me recuerda? No sé si te recuerdas, Eric. 60 días. 60 días o 2 meses. 2 meses, 60 días. Ya, chévere. Entonces, el periodo seco es de 60 días o 2 meses y también se maneja como una categoría, ¿sí? Las vacas lactantes o rejo, en la sierra lo van a decir rejo, entonces yo les digo, ¿qué grupo corresponde al rejo en la siguiente elección? ¿Qué me van a decir? Por ejemplo, Edgar, ¿qué me vas a decir? ¿A qué grupo pertenece el rejo? Edgar, habilita tu micrófono. A ver, ¿a qué grupo No tengo idea, pertenece? doctor. ¿A qué grupo pertenece el rejo? Mira, te estoy A señalando. a las vacas que dan lactancia. Exactamente, a A las las que están vacas que están dando en de lactar. producción. Exactamente, a las vacas que están en producción es el rejo. Que están en producción de leche. ¿Sí? Eso hablamos en el tema leche, ¿no? En carne no se habla de rejo. ¿Sí? Listo. También se le conoce como hato ganadero, con H, H-A-T-O. El hato es conocido como el rebaño. Sí, sí, pero lo pueden decir en la sierra el hato lechero, ¿sí? A veces, pero más conocido es como rejo. Rejo o grupo de producción o grupo de lactancia, ¿ya? Tenemos otra categoría que son los toros, que son toros que están de 24 meses en adelante, de 18 meses podríamos poner esta categoría de toros, 18 meses en adelante. Lo que es toretes estarían dentro de lo que es 6 meses a 18 meses, ¿sí? Y lo que es terneros, de 1 a 6 meses. ¿Entendido? Lo que es las categorías, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a ver lo que es la calificación lineal, porque esto es muy importante, lo que es la condición corporal, la conformación. Pero antes que nada, vamos a ver más o menos lo que les hablaba. ¿Cuántos dientes tienen en el maxilar superior los bovinos, Andrés? Ninguno. No tiene ningún diente en la parte superior. Bien. Scarlett, ¿cuántos colmillos tienen las vacas? No tiene. No tienen, solo tienen dientes incisivos. Exactamente. Gary, ¿cuántos dientes incisivos tienen en el maxilar inferior? 6. Gary,
¿No nos escuchas, Gary? ¿Estás escuchando la novela? No, estaba viendo. Son 6. 2, De 3 4, años. 6, 8. Vemos en la foto. 8. Listo. Por ejemplo, en el primer año, sí, tenemos dientes de leche nada más. ¿Sí? El segundo año ya tenemos los 2 primeros incisivos permanentes. Entonces yo les hablaba con señas la clase anterior, ¿se acuerdan? Que yo les hacía los 2 primeros dedos así. Entonces, eso corresponde a las 2 primeras palas o 2 primeros incisivos. También se les conoce como palas. ¿Sí? Entonces, cuando el animalito ya tenga las 2 palas, es porque ya tiene entre 2 añitos, entre 1 año y medio a 2 años. Cuando el animalito ya tiene, como vemos en la siguiente foto de más abajo, 4 palas o 4 incisivos, corresponde a 3 añitos más o menos, ¿no es cierto? A 2 años y medio. ¿Sí? A medida que salen las siguientes palas, ya tenemos los 4 añitos. ¿Sí? Bueno, esta es una clasificación que está un poco más estricta en el tema de categorización por meses. Pero yo para lo que es la práctica les enseño con los deditos. Entonces tienen las primeras palas de 2 años a 2 y medio. Las segundas palas de 3 años a 3 y medio. Las terceras palas estamos de 4 a 4 y medio. ¿Sí? Y las cuartas serían de 5 a 5 y medio. En base al desgaste, ¿sí? Cuando ya los animalitos en su vida productiva comienzan a desgastarse las primeras palas, igual va en orden. Van primero desgastándose las medias, luego las laterales, luego las ya exteriores, ¿sí? Hasta que el animalito ya le queda casi en encías. Es un animal que ya cumplió su vida productiva. Pero más o menos de acuerdo al desgaste, igualmente son 6 años, 7 años, 8 años, 9 a 10 años. Así. Pero con todo, si es que vamos a armar una práctica por ahí en grupitos, ahí vamos a hacer eso de mejor forma. ¿Sí? Bueno, esto es como una inspección general, cómo se debe hacer la observación de un animal, ¿sí? Por perfil, por los lados, de frente, posicionado desde la parte de atrás, la cola, todo eso tenemos que ver para que nosotros destacar la conformación de ese animal, si es apto para lo que nosotros buscamos, nuestro propósito, para el tipo de raza. Si nosotros queremos hacer una ganadería más pura, tenemos que ir seleccionando cuáles son los animales más aptos, ¿sí? Más idóneos. Entonces, por ejemplo, tenemos la altura de la grupa, ¿sí? El ancho de la cadera, tenemos el ancho del pecho, la profundidad del tórax, ¿sí? Por ejemplo, la línea de la derecha es un animal muy profundo, un animal medianamente profundo y un animal poco profundo, ¿sí? Hablando técnicamente. Igualmente vemos la altura de la cadera, ¿sí? El ángulo de la cadera, si es un ángulo muy alto, si es un ángulo muy caído, ¿sí? La del medio es la correcta, ¿no? Tenemos lo que les decía, el ancho de la grupa, ¿sí? Esto determina lo que es la facilidad de los partos. Entonces, un animal que es muy ancho también es muy bueno, ¿sí? Pero lo correcto es esto, la de la mitad. Sí, tenemos el ángulo del tren posterior, se llama en este caso, o del tren anterior. Ya vemos las patas, tren posterior, si hablamos de las manos, sería el tren anterior. ¿Sí? Entonces vemos cuál es la posición correcta que debe estar alineado, ¿no es cierto? Los corvejones igualmente, los corvejones me refiero a estas partes del tren posterior, ¿sí? Entonces tenemos que ver un ángulo que no sea muy inclinado, porque todo eso va a repercutir sobre la vida productiva del animal, ¿sí? Las pezuñas que no sean muy largas o muy cortas, tengan un ángulo correcto, ¿sí?
Los pezones, igualmente que sean parejos, la ubre que no sea muy larga, muy profunda o con una mala inserción, ¿sí? Tenemos que revisar la ubre. Lo que es los pezones traseros, si son alineados, ¿sí? O si están como desalineados con los de adelante, como vemos acá la foto. Estén parejos con los de adelante, está bien. El de acá vuelta están muy abiertos. Miren, los pezones aquí son muy largos, que sean de un tamaño estándar, normal, ¿sí? Que sea útil para el trabajo, ¿verdad? Tenemos la altura de la ubre, que no sea muy alta sobre el corvejón, ni tampoco que sea muy baja sobre el corvejón, porque se va a golpear, va a tener muchos problemas de mastitis, porque se embarra mucho de lodo. Entonces, lo ideal es que esté los pezones sobre el corvejón, ¿sí? Eso es lo ideal. No muy alto ni tampoco muy bajo. Tenemos la línea media de la ubre, ¿sí? Esto determina, mientras más marcada es esta línea, esto determina que tiene un buen ligamento suspensorio de la ubre, ¿sí? Quiere decir que tiene una muy buena fortaleza en su ubre. Mientras más marcado esté esta línea, este ligamento, la división de los pezones. Pues si no tiene muy bien marcada esta línea, pues no hay un buen sostén de esa ubre. ¿Sí? Como vemos aquí, por ejemplo. Aquí, bueno, esto es de pezones más, no es de ligamento. En pezones vemos aquí muy abiertos, ¿sí? Estos están alineados, ¿sí? Tienen una buena división. Al igual que acá, miren, en cambio, tienen muy cerrados. Eso es lo ideal en esta calidad, ¿sí? Igualmente la separación, ¿sí? Muy unidos, muy abiertos tampoco. Y en base a eso, como digo, hay que seguir la selección de animales continuamente. Los principios para eso, para la selección de animales, como ustedes saben, se ha venido haciendo no solo en los países desarrollados, sino ya también actualmente ya en países de tercer mundo, como son los latinoamericanos. Entonces, como ven en la imagen de la fotito, ahí ustedes pueden ver que en vez de ser una vaquita con manchas como la Holstein, tenemos manchitas de todos los continentes, ¿sí? Porque la selección genética se ha venido dando en todos los países del mundo, ¿sí? Quiere decir que semen de Brasil ha llegado a Estados Unidos, semen de Estados Unidos ha llegado a Europa y así. Entonces eso ha ayudado a que la selección genética y la mejora dé grandes pasos hoy en día. Entonces todo eso ha incrementado la pérdida de las razas autóctonas, ¿sí? Ha habido ciertos problemas en la mutación de ciertos cromosomas, de ciertos genes. Y inclusive se ha dejado de trabajar ya ciertas razas porque ya nos hemos olvidado de ciertos lineamientos, de ciertas razas, porque ya solo consideramos que solo unas son las apropiadas, ¿sí? Pero existe un banco mundial de todos estos genes, de todos estos animales, por si algún día se necesita. Entonces, este banco mundial va a ayudar a que se pueda volver a replicar estas genes, ¿sí? Entonces, la exactitud al seleccionar, como vemos desde que nuestros ancestros, nuestros antepasados ya comenzaron a ver cuáles animales eran más sobresalientes que otros, cuáles tenían una heredabilidad buena en los hijos, en las hijas, cuáles producían más leche, cuáles producían mejores traseros para carne. Entonces, todo eso ya se fue desde la antigüedad haciendo como un control de parámetros. Que hoy en día, estadísticamente, mucha gente ya trabaja con las correlaciones. Y esas correlaciones nos indican que si está sobre 1, son animales que van a tener un aporte muy marcado, ¿sí? Pero si están sobre debajo de eso, la variación va a ser mínima, o sea, no va a haber un aporte significativo. Entonces, en base a eso, se ha seleccionado, por ejemplo, la producción de leche, producción de grasa, producción de proteína, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a inmiscuir más en esto porque esto es ya más la parte genética.
y esto ya es otra materia. Entonces, para que ustedes revisen todo esto, lo tienen igualmente disponible, pero no vamos a profundizar. En el tema de cruzamientos, ¿sí? Eso se hace para lograr ganar el vigor híbrido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logramos con el vigor híbrido? El vigor híbrido o heterosis, anotarán esto, ¿no? Que esto es muy importante y esto les debe tomar. El vigor híbrido o heterosis se logra haciendo el cruce entre razas de diferentes aptitudes. Por ejemplo, yo les decía, al mezclar una raza Holstein con una raza Gir, tenemos un Girolando. Entonces, el Girolando ya tiene mayor vigor híbrido que el propio Holstein, o tiene mayor heterosis. Quiere decir que va a ser más adaptable, más resistente, inclusive mayor producción. Entonces, eso es la heterosis o el vigor híbrido que se logra por medio de los cruzamientos. ¿Sí? Siempre haciendo una rotación de las razas, que puede ser el cruce entre dos razas o hasta con tres razas. Por ejemplo, yo tengo una vaca Holstein con un Gir y la hija de esa, si yo quiero meter una raza más productiva de leche, puedo meterle una raza Jersey, por ejemplo, o una raza Montbélier, ¿sí? Entonces me sirve para darle mayor intensificación a la producción. Entonces ahí tenemos ciertos esquemas para lo que es cruces en producción de leche, ¿sí? Y ciertas estadísticas en base a parámetros, puntajes que ya se ha hecho, ¿sí? Ciertas pruebas. Tenemos los porcentajes de heterosis, cómo se va avanzando en base a una cruza, ¿sí? Si yo cruzo un toro Jersey con una vaca Holstein, yo voy a tener los conocidos F1s, ¿sí? El F1 quiere decir que es un animal que tiene 50% de la raza 1 con el 50% de la raza 2, ¿sí? Pero es un animal híbrido, ¿sí? Completamente con un vigor híbrido al 100%, que va a ser más resistente. Si a esa misma hija, digamos, a este F1, yo le vuelvo a meter otro toro Holstein, entonces yo estoy ganando más sangre Holstein. En este caso yo haría un 75% Holstein y un 25% Jersey. O sea, me voy perdiendo la raza Jersey, ¿sí? Pero si aquí vuelvo a meter un toro Jersey, ¿sí? En esta hija que tenía solamente el 25, yo vuelvo a tener aquí porcentajes, un porcentaje del padre y un porcentaje del híbrido, ¿sí? Entonces sumamos 37.5% de Jersey y 62.5% del Holstein. Entonces, podemos trabajar así, no solo con este tipo de razas, sino con la que se vaya ajustando a las necesidades de las fincas o a los climas, a las zonas, a las provincias. Entonces, todo eso se puede seguir. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo con el Bron Swiss, ¿sí? Bron Swiss con Jersey. Primero empiezan con un toro Jersey y una vaca Holstein, y después comienzan con un toro Bron Swiss. Al final hacen un tris cross que se llama, ¿ya? El Girolando, ¿sí? ¿Cómo se saca el Girolando? Tenemos aquí el toro Gir, la vaca Holstein, y hacemos una media sangre o un F1, ¿sí? Mitad Holstein por mitad Gir. A esa misma vaca la cruzamos con un toro Gir y vamos a obtener un 3/4 Gir, perdón, un 3/4 Gir y un cuarto Holstein. Se va perdiendo la raza Holstein. Aquí yo vuelvo a meter un toro Holstein y voy a obtener 5/8 Holstein más 3/8 Gir. Este es el animal ideal que se logra ya para las características del trópico. Un animal 5/8 es un animal que se le considera como un raza puro en el cruce sintético. Entonces, cuando ustedes ya llegan a ese grado de sangre 5/8, puede ser 5/8 Holstein o puede ser 5/8 Gir. Entonces, ustedes ya tienen un biotipo de raza establecida y ese animal es conocido como puro sintético, ¿sí? Entonces, de esta manera se trabaja con los cruces hasta lograr hacer la raza que se necesita. Va a ser lo que es
el genotipo, el fenotipo, esas partes de la parte de genética, y eso no vamos a introducirnos mucho. ¿Alguna pregunta hasta aquí, en esta primera parte? ¿No? ¿Está todo entendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, continuando, entrando a la parte de las categorías mismo, ¿sí? En lo que es la crianza, ¿sí? O sea, correspondiente a lo que es la primera categoría, que sería de terneros, ¿no es cierto? De 1 a 6 meses. En la clase anterior hablábamos del periparto. El periparto o periodo de transición, ya hablábamos que empieza 2 meses antes, 1 mes antes, ya se comienza a hacer el manejo. Pero una vez que ya nace el animalito nuevo, o sea, el ternerito o la ternerita, nosotros tenemos que hacer un encalostramiento, ¿sí? Porque el calostro es la primera fuente de energía y depende mucho en el tiempo que vaya a asimilar este calostro, porque todas las defensas que posee este alimento o todos los anticuerpos que están dentro de este calostro tienen una hora crucial para ser absorbidos, porque si se pasan de las 24 horas, como vemos acá, la eficiencia de absorción es más disminuida. Entonces, si el ternerito toma leche, o digamos calostro, en la hora 0, en la hora 4, va a recibir mayor cantidad de defensas o de anticuerpos, ¿sí? Entonces, es crucial la vida del ternerito en las primeras 24 horas. La importancia de las terneras, la crianza, es porque ellas van a ser el futuro de la misma ganadería. Y a estas se les considera como un acto de reposición, ¿sí? Y este margen debe oscilar entre el 25 y el 35% del total de la ganadería. Es decir, si yo tengo 100 partos, ¿sí? En ese año, 25 a 35% de esos partos van a considerarse las más buenas para que se queden como un reemplazo, para que sean futuras madres en algún tiempo, ¿sí? Es importante el cuidado de estas terneras porque el 75% de la mortalidad ocurre en este primer mes de vida, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos bien las cosas, podemos reducir radicalmente la mortalidad. Y el sistema inmune, ¿quién me puede decir qué quiere decir con el sistema inmune? ¿Qué es el sistema inmune? Roosevelt. José Roosevelt. Sí, ingeniero, aquí estoy. ¿A qué se refiere la inmunidad? Sobre las enfermedades que podría tener el ternero. No. O sea, que ¿Quién me ayuda? no... A ver. El sistema inmune es aquel, sí, son las defensas ¿Quién que dijo tiene por ahí el las ternero. defensas, no es cierto? Las defensas. Sí, Muy las bien. defensas que tiene el ternero al momento de nacer y son las que más absorben el calostro, ¿no? Para que tenga buenas defensas. Ujú. Bueno, el sistema inmune es en sí, como ustedes dijeron, las defensas que el animalito logrará tener en base al consumo de anticuerpos, o sea, las inmunoglobulinas que se conocen en este caso. Las inmunoglobulinas se les conoce también como anticuerpos y se encuentran en las proteínas del calostro. Entonces esas van a llegar por vía digestiva y el animalito va a absorber, ¿no es cierto? En un pico de 4 a 5 horas en la mucosa intestinal se van a absorber esas inmunoglobulinas, ¿sí? Y esas van a hacer que el animalito gane esa resistencia, esas defensas a los microorganismos del ambiente, ¿sí? Porque
pasadas las 24 horas, ya la mucosa del intestino se cierra, ¿sí? Y ya no permite la absorción de estas inmunoglobulinas o estos anticuerpos. Y hablando de inmunoglobulinas y anticuerpos, la tarea para la siguiente clase es consultar las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? ¿Sí? Así que anotarán. Entonces, es importante que los terneritos en las primeras horas de vida se les dé asistencia inmediata, ver que estén limpios en las fosas nasales, que no tengan residuos de placenta, que puedan respirar bien, ¿sí? Que no tengan depredadores cercanos como perros o algo que le inquiete a la madre, al ternero. Todo eso debemos nosotros fijarnos cuando recién nace el ternerito. ¿Cómo suministramos el calostro? Si vemos que el ternerito es muy débil, nosotros podemos ayudarle con una sonda nasoesofágica que se llama, que se le introduce por la naricita, ¿sí? Al ternero cuando son terneritos muy débiles, o a su vez nosotros inmediatamente solo lavamos la obrecita de la madre y hacemos que el ternerito se acerque a lactar en las primeras horas de vida inmediatamente. Recuerden que eso asegura la vida del ternero. La temperatura debe estar entre 35 a 38 grados, ¿sí? Entonces, las tomas se deben hacer entre 3 a 6 litros en varias tomas entre los primeros 2 a 3 días, sobre todo, ¿sí? Entonces, que los terneritos mamen. Bueno, generalmente se hace dos tomas o 2 lactaciones en el día, una en la mañana y otra en la tarde, ¿sí? Entonces, eso asegurarnos que tome 2 litros en la mañana y 2 litros en la tarde. La inmunoglobulina G es una que ustedes van a consultar, ¿sí? Es la que se va a estar presente en el suero de la leche, ¿no? Pues en las primeras 48 horas de vida, esa es la que le va a dar la resistencia a la ternera o al ternerito, ¿sí? Podemos hacer una medición del calostro para ver si es bueno o malo, depende si es vaca o vacona, ¿sí? Pero en muchos casos hay vaconas que no dan mucha leche, pero hay vacas que ya son de varios partos y esa leche o ese calostro de vacas que ya han dado algunos partos se congela, ¿sí? Entonces nosotros congelamos el calostro y ese se tiene disponible para terneras que a veces no tienen buena leche sus madres o sus vaconas o representan un potencial más productivo, se les da más calostro, ¿sí? Entonces eso tranquilamente puede durar en congelación y 1 año siquiera, tranquilamente, ¿sí? Inclusive se puede comercializar. Hay mucha gente que está hoy por hoy haciendo el tema de comercialización, ¿sí? Bueno, factores que afectan la conservación de las proteínas de la leche son en sí la edad de la vaca, como dicen, la producción lechera, en qué estado está, si vino bien comidita, si no vino bien comida, en qué época del año está, si es invierno, si es verano. Todo eso va a influir si tiene o no tiene calostro la vaca, ¿sí? Bueno, esto es como parámetros en sí de lo que ustedes van a gastar al criar un animalito, un ternero, ¿sí? Del nacimiento al destete, más o menos se gasta por día entre 5,31, incluyendo lo que es mano de obra, alojamiento, todo lo que es el sistema, dependiendo, ¿no? Lo que es la limpieza de las camas, el balanceado, todo lo que les cuesta el alimento, todo eso influye ya en este costo. A medida que se va avanzando el crecimiento del ternero, pues tenemos ahí las raciones que se puede ir dando y los parámetros de ganancias de peso, ¿sí? Y lo que es la del destete, ¿sí? En la parte final, que más o menos el destete se está haciendo entre los 4 meses a 7 meses, dependiendo las ganaderías. Y eso se hace en base a la ganancia de peso del ternero, si es que el ternero ya está consumiendo balanceado solo, todo eso se hace en base a lo que el ternero necesita, ¿sí? La parte de la pubertad, ¿sí? Que hablábamos ya de la edad en la que ya empezaban las hembras a tener deseo sexual, ¿sí?
Eso ya vimos la semana anterior un poco, que estaba entre 13 meses, 15, 14 meses, hasta 18 meses. Y va más en base al peso, a la talla del animal, que debe llegar al 60-70% del peso de un animal adulto, para que se pueda reproducir, acuérdense, ¿sí? Aquí tienen incluso medidas para lo que es bebederos, comederos, ¿sí? Que les puede ser de utilidad en este caso. La pubertad, como les decía, en base al peso, ¿sí? De los animales adultos, ¿sí? Bueno, hasta aquí en base a las categorías de lo que es terneras, ¿sí? Porque ya entraríamos a lo que es tema de novillas, vaconas, ¿sí? Y eso no queremos hacer en esta parte. Lo que es vaca seca le vimos la semana anterior, ¿sí? En lo que era el periodo seco que comprendía los 60 días, ¿sí? La ubre, cómo se prepara para la producción de leche. Entonces, esta parte igualmente es más de otra materia, entonces no quiero aferrarme mucho a esto, pero si alguien desea alguna pregunta que quieren abarcar en lo que es el tema de la producción de leche, lo hacemos, ¿sí? Más nos enmarcamos de hacer parámetros técnicos, ¿ya? Entonces, hasta aquí en esta parte, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todos están Sí, entendiendo? tengo una pregunta. A ver, déjame un segundito, ¿ya? Solo busco. Ya, ¿quién quería hablar? Perdón. Yo, ingeniero. A ver, Darío. Sí, usted hablaba que de tantas vacas había un 75% de mortalidad. ¿A qué se debe? No, me refería a la ternera, al ternero, que en el Sí, primer mes exacto. de vida se puede dar el 75% de las mortalidades, porque si al ternero no se le da el cuidado necesario, como dijimos, que en las primeras 24 horas el ternero debe tomar calostro. Si no tomó calostro en esas primeras 24 horas, es posible que ese ternero muera más adelante por algún problema de una bacilosis, por ejemplo, una diarrea, un problema de neumonía. ¿Por qué? Porque su organismo no tiene esas defensas para hacer frente a estos microorganismos, ¿sí? Otras cuestiones es que, por ejemplo, no desinfectaron el ombligo, entonces no le dieron un buen alojamiento, un buen cuidado al ternerito en los siguientes días, no consideraron que no tomó los 2 litros o tomó mucha leche, por ejemplo, tomó más de lo normal, que es más de 2 litros, entonces va a tener una diarrea intermitente. Entonces se deben a los cuidados y al manejo más que todo, ¿sí? Entonces, si no se da esos cuidados, es posible que el ternero muera en ese tiempo, en ese primer mes de vida, ¿sí? Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta. Elian, dime. Y digamos, y si el ternero, o sea, no puede mamar, A eso es lo que porque, o hablábamos, sea, que, nace así muy débil. ya, eso es lo que hablábamos, que existen unas sondas que se pueden introducir por la nariz y por esas ondas se conecta una botellita de la leche o del calostro y se le ingresa hacia el estómago directamente. O a su vez con un biberón se les puede ayudar uno mismo dándole directamente al ternerito con un biberón, ¿sí? O con una botellita. Hay que valerse de alguna forma, pero lo importante es que el ternero en las 24 horas de vida iniciales tome al menos sus 2-3 raciones de calostrito. Con eso O ustedes sea, se... que si no lo toma, puede morir. Exactamente. ¿Sí? Entonces, las cosas que nosotros debemos hacer con el ternero recién nacido, acuérdense, recién nacido, el ternero, ¿qué tiene que hacer? Tomar calostro y después de eso, ¿qué hacemos? Desinfectar el ombligo. Desinfectar el ombligo.
desinfectamos el ombligo. También no se les vacuna. Y exactamente, Nicole, agregamos una vacuna que se le conoce vulgarmente como el mal bobo, pero que técnicamente se conoce la enfermedad como neumoenteritis, ¿sí? De los terneros. A veces estoy escribiendo, ¿sí? Neumoenteritis de los terneros. Ya, la neumoenteritis, como dice la palabra neumo, entonces es un cuadro respiratorio, y enteritis es un problema gastrointestinal. Entonces el animalito puede morir por ese tipo de infecciones, pero principalmente si no se le dio el calostro y si no se desinfectó el ombligo. Porque acuérdense que el ombligo era el sitio por donde él estaba recibiendo los alimentos por el cordón umbilical. Y una vez que ya alumbró, ¿no es cierto?, la vaca, ya parió, el animalito ya está en contacto directo con el suelo. Y si parió la vaca en un establo lleno de caca, el ombligo es el primero que va a tener contacto con las heces. Y por ahí van a ingresar bacterias. Entonces el alojamiento, si tenemos una buena camita con acerrín, con viruta de cascarilla de arroz, lo que sea, pues el ternerito va a estar en un ambiente limpio. Y si estamos ahí a tiempo, le desinfectamos rápido con una tintura de yodo al 2%, al 1 al 2%, ¿sí? Acordarás, eso es importante. Entonces, esa es pregunta de examen. ¿Qué hacemos con el ternerito recién nacido? 3 cosas. Tomar calostro o encalostrar. Desinfectar el ombligo, ¿sí?, con tintura del yodo al 2% o con yodo al 2%. Y ponemos la vacuna del mal bobo entre los primeros 8 días. ¿Sí? Si les digo cómo se le conoce a la enfermedad del mal bobo técnicamente, ¿cómo me responderías, Francis? Neumoenteritis. Ya te soplaron ya. Bueno, neumoenteritis, ¿sí? Acordarse, esas son preguntas, ya les estoy diciendo para la lección siguiente. Entonces, el día miércoles posiblemente yo si no les subo un cuestionario para que lo hagan ustedes mismos, o si no, pues interactuamos, ya saben, en clase. Y vamos rapidito a avanzar una que es del ciclo de la garrapata, ¿sí? Para que avanzar. Doctor, ¿Sí? una pregunta. Antes de pasar a este tema, dime. Vacuna para la neumoenteritis. ¿Sí? Esta se puede poner una cefalosporina, ¿no? ¿O qué se puede poner? Cuando ya tienes el problema de neumoenteritis, me dices, ahí ya tienes un cuadro respiratorio, puede trabajar una cefalosporina, pero esos cuadros son muy difíciles de tratar, ¿sí? Entonces, tienes que poner medicación constante, de preferencia penicilinas o enrofloxacinas, y medicación fuerte, pero como es un ternerito pequeño y débil, es muy probable que no asimile muy bien la medicación. Entonces, por esto es importante hacer las 3 cosas que les digo, y con eso ustedes garantizan la vida del animalito y la supervivencia a largo plazo. ¿Sí? Entonces, acuérdense en 3 cosas con el ternero recién nacido. ¿Entendido? Bueno, para seguir con esta parte, déjenme ver. Ya, eso es lo que les quería explicar. Entonces, los primeros 60 días para las terneras son críticos, ¿sí? Solo se van a alimentar por lo que es la leche
o en los primeros días por el calostro de la madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuántos estómagos tenían las vacas desarrollados? Eran 4, ¿verdad? Entonces el ternero solamente tiene desarrollado un estómago. ¿Sí? Entonces el ternero, cuando es lactante, la mucosa del estómago se va a encontrar de esta manera. ¿Sí? Al principio. Y a medida que el ternero ya va consumiendo pastos, ¿sí? O sea, fibra, forraje, se va desarrollando lo que es ya las fibras del conocido librillo, del rumen, ¿sí? O del retículo, de lo que vimos la semana anterior. Entonces el ternerito lacta y directamente va a su estómago glandular, ¿sí? Entonces va directamente al abomazo, mientras que los otros 3 todavía no están desarrollados. Entonces, es importante que el ternerito reciba la leche desde la parte de la ubre o de una posición alta, no como se ve en el gráfico de la derecha que está bebiendo en un baldecito. ¿Por qué? Porque al ingerir desde abajo, el ternero está succionando también aire. Y ese aire mezclado con la leche va una parte a este estómago, y como este estómago todavía no está funcional, ahí empiezan los problemas de diarrea. ¿Sí? Entonces este baldecito de preferencia debería estar más alto, acá arriba, ¿sí? Para que baje directamente la leche hacia el estómago glandular o al abomazo que decía. Entonces, eso es importante nada más para agregar en esta cuestión de la ternera, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, la sonda. Alguien me preguntaba cómo puedo hacer si algún ternero no lacta o está débil. Entonces ahí vemos cómo le están poniendo una sondita en la nariz y por ahí ingresa el calostro directamente hacia el estómago. ¿Sí? O a su vez le dan con biberón o directamente desde la madre. Entonces esa es la fuente inmediata de defensas, ¿no? Bueno, lo que es el calostro, las inmunoglobulinas van a consultar ustedes, pero hay que recordar que es más alto en vitamina A y 4 veces más en contenido de vitamina B2. Entonces, en vitamina A hasta 9 veces más. Más grasa, más proteína que la misma leche y sobre todo las inmunoglobulinas principales que le dan la resistencia, ¿no? Bueno, esto es para la siguiente clase. Y aquí entramos a lo que es las vaquillas de reemplazo. ¿Sí? Y, bueno, no es mucho. En esta parte solo lo que es las vaquillas de reemplazo, lo que les decía, que son las que van de 6 a 1 año y medio. ¿Sí? De 6 meses a 1 año y medio y son las futuras vacas de reemplazo de la misma ganadería. ¿Sí? Entonces, este es más o menos lo que deben ganar por día los animales, para que ustedes tengan una referencia. En base a las dietas, ustedes pueden lograr mayor ganancias de peso. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los requerimientos en base a la categoría. ¿Sí? Requerimientos de lo que es vaquillas. El anterior era de terneros, terneras. Este es de vaquillas o vaconas, acuérdense, o fierros. ¿Sí? Esta ya es de vaconas reemplazo, que dice que ya preñadas, ahí están las raciones, o sea, las que van a primer parto. En lo que es sementales o novillos, pues como les dije, esos ya se los considera de 18 meses en adelante. ¿Sí? Entonces, el requerimiento en estos animales es un 10% mayor que en vacas. Eso sí, tanto en proteína como en grasa, estos animales van a ser más exigentes. Y bueno, hasta ahí quedemos porque esto ya es un tema de alimentación. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, la semana anterior tenían tareas que cumplir, solo están habilitadas hasta el día de mañana. Recuerden las pestañas. Por favor, cumplir, que con eso ustedes aseguran también la vida en el módulo, así como el ternero cuando toma calostro, asegura la vida a largo plazo. Ustedes hagan sus tareas y aseguren la vida del módulo. ¿Sí?
Entonces, para esta semana, no para esta semana, para el día miércoles, ¿sí? Como han estado muy dejados, ahora las tareas les voy a dar solo 72 horas, 3 días máximo. Tienen la primera tarea, inmunoglobulinas, ¿no es cierto? ¿Qué son las inmunoglobulinas? ¿Sí? Escríbalo, ingeniero. Inmunoglobulinas, la G, la M y la A. ¿Sí? Algo ya está en las representaciones, ustedes ya pueden revisar en estas presentaciones, ya están habilitadas ya en el aula virtual. ¿Sí? Ahí ya nombré algunas y esas pasé medio rápido. La G, la M, los porcentajes en los que están. ¿Sí? ¿Cuál tiene mayor efectividad para ganar mayor defensa, para ganar, yo que sé, combatir problemas respiratorios? Ustedes van a consultar eso. ¿Sí? Y otro, ¿Para cuándo es? para el día miércoles. Sí, les voy a habilitar hasta las 11 de la noche, así mismo como los otros. Pero el día miércoles ya tenemos clases, recuerden nuevamente, de 7 a 8, ¿no? Igual que hoy día. Les voy a agregar unos ejercicios de cálculos lecheros, ¿sí? Que eso vimos la semana anterior, ¿se acuerdan? Que cómo calcular en base a la producción de la vaca, si me pagan tanto, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos cálculos. Ya les voy a subir unos ejercicios suaves, ¿sí? Y también quiero que consulten ensilaje y silo de maíz. ¿Sí? Porque ya entramos el miércoles, posiblemente terminemos ya con el capítulo de bovinos. Pues yo les voy a dar ya lo que falta de categorías y lo que es alimentación y una parte de lo que es la reproducción en sí. Con eso ustedes ya están prácticamente con el módulo de bovinos y algo más se les agrega de lo que es el pastoreo racional boicín, que ahora está bastante en auge para lo que es los temas agroecológicos, ¿sí? Por dejar la dependencia aquí. Entonces, entendido hasta aquí, las 3 tareas ya les voy a habilitar para que las sigan haciendo. Y no se olviden que igual las tareas que tenían pendientes hasta el día de mañana nada más. Estudien, ¿sí? Lo que hemos visto, revisen pueden revisar los videos o pueden revisar directamente las diapositivas en sus aulas virtuales y cualquier cosa, no duden en escribirme, no duden en comentar. No hay preguntas, yo les pregunto, ya saben. ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces, no nos alargamos más y que tengan una buena noche. Nos vemos el día miércoles. Ya saben, a estudiarse toda la materia para sobrevivir, para tener su supervivencia como el ternero. ¿Sí? Nos vemos el día. Gracias, doctor. Una buena noche. Hasta mañana, buenas noches. Igual, Chao, Chencho. igual. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Noches. Buenas noches con todos. ¿Dónde se va?